El asesino del Zodíaco atrajo la atención de la policía por el aparente asesinato aleatorio de Betty Lou Jensen, de 16 años de edad, y de David Faraday, de 17 años, 5 días antes de la Navidad de 1968. La pareja celebraba su primera cita y entre sus planes pensaban asistir a un concierto navideño en Hogan High, a unas cuantas manzanas de la casa de ella. En lugar de ir directamente, decidieron visitar a un amigo y detenerse en un restaurante. Sobre las 22 horas la pareja estacionó en un cruce de Lake Herman. Justo en ese momento el asesino se incorporó al cruce y estacionó su vehículo junto al suyo. El Zodíaco disparó contra David solo una vez, alcanzándole en la cabeza, y 5 veces a Betty en la espalda, quien había intentado huir. Sus cuerpos fueron encontrados minutos después por una mujer que vivía cerca de allí. Los agentes de policía llegaron al lugar muy pocos minutos después del tiroteo. Mientras pedían asistencia médica para el chico, que todavía seguía vivo, pero con la cabeza destrozada, solicitaron refuerzos pues probablemente el asesino aún merodeaba la zona. David fue trasladado rápidamente en una ambulancia al Hospital General de Vallejo, pero falleció en el trayecto. A unos pocos metros del vehículo la policía encontró el cuerpo de Betty Lou Jensen, que había muerto en el acto. La policía pronto descartó que el móvil fuese el robo o el intento de cometer algún tipo de abuso sexual, por lo que se barajó la posibilidad de que se tratara de un ajuste de cuentas. Pero por más que se interrogó a los familiares y amigos de las víctimas, no se consiguió absolutamente nada. Ni siquiera el hecho de que la noticia se difundió por varios medios de comunicación ayudó a obtener alguna pista para resolver aquel crimen. Pasarían varios meses antes de que el psicópata volviera a actuar. En la madrugada del 5 de julio de 1969, Michael Mago y Darlene Ferrin fueron agredidos por un arma de fuego, en el aparcamiento de un campo de golf en Blue Rock Spring, Vallejo. Tan solo se encontraban a poco más de 6 kilómetros de distancia del anterior asesinato. La pareja estaba en el coche de ella cuando a su lado paró otro vehículo, cuyo conductor se marchó para volver 10 minutos después. Una vez estacionado detrás de ellos, para evitar que se escaparan, el Zodíaco se acercó al coche y les alumbró directamente a la cara para cegarlos. Entonces disparó con una Luger de 9 milímetros. Darlene Ferrin fue declarada muerta en el hospital. Michael, a pesar de haber recibido disparos en el rostro, el cuello y el pecho, pudo sobrevivir al ataque. Agonizante, logró salir del vehículo a rastras, después de que el asesino se marchara lentamente en su coche. Pocos minutos después, 3 jóvenes que pasaban por el lugar, vieron el auto y el cuerpo de Michael Mago tendido en el suelo, desangrándose por los disparos. Poco después del crimen, una llamada anónima, efectuada por un hombre, informó al departamento de policía de ser el autor de esas muertes. Y no solo eso. Confesó también que él había matado a Betty Jensen y David Faraday, asesinados hacía 6 meses. La policía rastreó la llamada, proveniente de un teléfono público ubicado al lado de una estación de servicio entre las calles Springs y Toulon, a menos de 1 kilómetro de la casa de Ferrin y a muy pocas calles de la oficina del sheriff. Una vez recuperado de sus heridas, Michael dio una descripción del sujeto que los había atacado la madrugada del 5 de julio. Según confesó a la policía, se trataba de un hombre blanco, de no muy alta estatura, corpulento y cabello castaño cortado a estilo militar. Aparentaba unos 30 años de edad y usaba gafas. Michael no pudo dar más detalles sobre el asesino, por lo que la policía no tenía pistas que seguir. Pero todo cambiaría transcurrido un mes de este segundo asesinato. El asesino envió 3 cartas a los 3 periódicos más populares de la ciudad: el San Francisco Examiner, el San Francisco Chronicle y el Vallejo Times Herald. En las 3 cartas, que eran iguales, el asesino volvía a atribuirse la autoría de los crímenes e incluía un código de signos y letras a modo de lenguaje cifrado. Por último, firmaba las cartas con un círculo y una cruz, representando la mirilla de un arma, y que pasaría a ser el símbolo inconfundible del Zodíaco. Un profesor de instituto llamado Donald Harden y su mujer pudieron descifrar una parte del mensaje encriptado del Zodíaco. Esto es lo que decía:
Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales en el bosque. Porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Y la mejor parte es que cuando muera voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis súbditos. No daré mi nombre porque tratarán de detener mi recolección para mi vida en el más allá. El 27 de septiembre de 1969 el Zodíaco llevaría a cabo su tercer ataque. La policía fue alertada por unos pescadores que habían encontrado una pareja malherida en un lugar apartado del lago Berricia. Brian Harnell y Cecelia Shepard, dos estudiantes universitarios de 20 y 22 años respectivamente, habían sido atacados por un hombre que les amenazaba con un revólver. Cecelia murió a las pocas horas debido a las graves heridas. Pero su pareja logró sobrevivir y pudo dar a los investigadores una versión de lo sucedido. Brian contó a la policía que habían decidido pasar una tarde de picnic a orillas del lago. En un momento dado Cecelia creyó ver a lo lejos a un desconocido que se les acercaba empuñando un arma y con el rostro cubierto por una especie de capucha. Cuando llegó hasta donde estaba la pareja, pudieron observar que el hombre vestía completamente de negro, llevaba gafas oscuras para ocultar sus ojos y en el pecho un dibujo de un círculo atravesado por una cruz. En su cintura vieron un cuchillo de grandes dimensiones y en sus manos, el revólver y lo que parecía un montón de trozos de cuerdas. Mientras los maniataba el Zodíaco les dijo que había huido de la cárcel y que necesitaba un coche para escapar hacia México. Brian le ofreció dinero y las llaves del coche, pero una vez la pareja estuvo atada el Zodíaco extrajo su cuchillo del cinto y los apuñaló en repetidas ocasiones. Luego se marchó dejándolos malheridos. Poco tiempo después se recibió una llamada telefónica en la comisaría de Napa. El asesino informó del doble asesinato cometido en el lago Berricia. En esta ocasión la policía pudo localizar la llamada con rapidez. El Zodíaco la había realizado desde una cabina telefónica ubicada en el número 1231 de la calle Main, muy cerca de la comisaría de policía. Del auricular los investigadores consiguieron rescatar la huella de una palma de la mano. No fue esta la única pista que dejó el asesino. En la escena del crimen, la policía descubrió en la tierra la huella de un zapato, y un mensaje que el Zodíaco había dejado escrito en una de las puertas del vehículo de Brian. En él, aparecían las fechas de los 3 ataques cometidos hasta el momento. A continuación había escrito, a cuchillo. Y como firma había vuelto a dejar el círculo atravesado por una cruz. El 11 de octubre de 1969 el Zodíaco abandonó el área de la bahía y se dirigió a la ciudad. Sobre las 10 de la noche cogió un taxi que lo llevó hacia Presidio Heights, en la confluencia con las calles Washington y Cherry. Allí el Zodíaco hizo parar al taxista, un hombre de 29 años llamado Paul Stein, le colocó una 9 mm sobre su cabeza y le descerrajó un tiro. Sin embargo, el asesino cometió un grave error. Toda la escena del crimen había sido observada por unos jóvenes que celebraban una fiesta en el segundo piso del edificio junto al que había aparcado el taxista, y que inmediatamente llamaron a la policía. Una patrulla que se encontraba muy cerca del lugar acudió de inmediato. Allí se toparon con un hombre al que le preguntaron si había visto algo. El hombre les dijo a los policías que había observado a otro hombre huir con una pistola en la mano. La pareja de policías había recibido el aviso de la central en la que por error se les comunicaba que debían buscar a un adulto de color, por esta razón dejaron marchar al otro hombre sin más. En aquellos momentos no lo sabían, pero muy probablemente los dos policías habían estado hablando con el auténtico asesino del Zodíaco. En las primeras investigaciones la policía no relacionó este crimen con los cometidos por el Zodíaco y pensaba que la muerte del taxista se había producido durante el intento de un atraco fallido. Además, los casquillos de la 9 mm recogidos en la escena del crimen no coincidían con los utilizados en los otros asesinatos. Tampoco tenían que ver el perfil de Paul Stein con las otras víctimas, todas parejas muy jóvenes. Sin embargo, había un extraño detalle que desconcertaba a la policía. El asesino se había llevado un trozo de la camisa ensangrentada del taxista. La policía no tuvo que esperar mucho para conocer al autor del crimen. 3 días más tarde una misiva se recibió en la redacción del periódico San Francisco Chronicle. En ella el Zodíaco confirmaba haber dado muerte al taxista, y para demostrarlo, acompañaba la carta con el pedazo de la camisa ensangrentada de Paul Stein.
Estos son hasta la fecha los 5 asesinatos confirmados del Zodíaco. Después de este último asesinato y de la carta enviada al San Francisco Chronicle, el asesino desapareció durante varios años. Muchas fueron las personas implicadas en el caso que vieron su vida perturbada de diferentes formas por aquel asesino. Para algunos de los policías que investigaron los distintos crímenes, aquel caso se convirtió en la investigación policial más importante de su carrera, y dar con la identidad del Zodíaco los obsesionó hasta el mismo día de su retiro en el cuerpo de policía. Algunos, como los detectives David Toschi y Bill Armstrong, llegarían a alcanzar cierta fama gracias a su intervención en la investigación. Para otros, como el periodista Paul Avery, quien se había burlado y despreciado en varias ocasiones en sus artículos escritos para el San Francisco Chronicle, no tardaría en recibir amenazas de muerte por parte del asesino. Avery empezó a temer por su vida. Llevaba un revólver cargado a todos lados y empezó a abusar del alcohol, arruinando así su carrera y su vida familiar, y obsesionándose por completo con las amenazas recibidas del Zodíaco. Las evidencias con que contaba la policía para tratar de atrapar al asesino eran varias. El Zodíaco siempre actuaba en fin de semana o en vísperas de fiestas, como en el primer ataque de antes de la Navidad de 1968 o el de la noche del 4 de julio de 1969. Además contaban con las cartas manuscritas enviadas por el asesino. En ellas la policía había logrado recuperar alguna huella dactilar para cotejarla luego con posibles sospechosos. Por otro lado tenían la descripción ofrecida por las víctimas que habían podido sobrevivir a los ataques, y las huellas dactilares ensangrentadas dejadas por el Zodíaco en el taxi de Paul Stein, y también la huella del zapato de hombre encontrada en el crimen del lago Berricia. Sin embargo, todas estas pruebas no fueron suficientes para lograr dar caza al asesino, quien había dejado de actuar y de enviar cartas a los periódicos. El Zodíaco se mantuvo oculto durante 4 años en los que la policía no dejó de investigar el caso. Se estudiaron y vigilaron cientos de sospechosos y se investigaron miles de llamadas de ciudadanos que creían saber quién era el Zodíaco. Además, la policía se encontró con otra investigación que llevar a cabo. Los detectives tuvieron que hacerse una terrible pregunta. ¿Existía la posibilidad de que el Zodíaco hubiera cometido más asesinatos? ...4 de junio de 1963. 5 años y medio antes del primer asesinato del Zodíaco en el lago Herman, el estudiante Robert Domingos y su novia Linda Faye Edwards fueron tiroteados en una playa cercana a Lompoc, California. El asesino les disparó en varias ocasiones en la espalda y el pecho con un arma calibre 22. Después colocó los cuerpos en una pequeña cabaña e intentó infructuosamente incendiarla. El 30 de octubre de 1966 en el Riverside Community College se descubrió el cuerpo sin vida de la joven de 18 años Cherry Josephine Banks. Había sido asesinada después de abandonar la biblioteca del colegio. El cuerpo presentaba numerosas heridas por arma blanca y junto al cadáver, la policía encontró un reloj de hombre con la correa rota, y la huella de un calzado militar. Poco tiempo después del crimen se recibió una carta del asesino en un periódico de la zona. Aunque el texto del mensaje estaba mecanografiado, la dirección del sobre había sido escrita a mano con un rotulador. También había más sellos de los que hacían falta para su franqueo, al igual que las cartas enviadas por el Zodíaco algunos años después. Según manifestaciones del periodista Paul Avery, se pudo comprobar que algunas de las letras utilizadas por el Zodíaco coincidían con las letras del mensaje enviado por el asesino de Josephine Banks. Además, en el mes de diciembre del mismo año, la policía encontró un mensaje escrito en forma de poema sobre uno de los pupitres de la biblioteca, que una vez analizado tenía muchas coincidencias con la caligrafía del Zodíaco. Donna Ann Lass, de 25 años, fue vista por última vez el 26 de septiembre de 1970 en South Lake Tahoe. Desapareció de un hotel casino de la ciudad donde trabajaba de enfermera sin dejar el más mínimo rastro. Una postal con la dirección Condominios Forest Pines anotada al reverso fue recibida en el San Francisco Chronicle el 22 de marzo de 1971. Iba dirigida al periodista Paul Avery. Para algunos esta nueva carta era una afirmación del Zodíaco de ser el autor de la muerte de Donna Lass. Aunque en la postal no se mencionaba su nombre, pero sí aparecía el signo distintivo del círculo con una cruz.
Finalmente la policía no pudo relacionar esta desaparición con el asesino del Zodíaco. Pero algunos investigadores siguen pensando que Donna Lass fue otra víctima más del asesino de la bahía. El cuerpo de Donna nunca fue encontrado y el caso permanece actualmente sin resolver. Durante los años de investigación la policía barajó a miles de sospechosos de ser el asesino del Zodíaco. El más conocido de ellos resultó ser un profesor de primaria llamado Arthur Leigh Allen. En julio de 1971 un amigo de Allen denunció sus sospechas sobre él al Departamento de Policía de Manhattan Beach, y la denuncia fue dirigida a la policía de San Francisco. Los detectives que lo interrogaron descubrieron que Allen era un delincuente sexual. Y en su casa encontraron armas y componentes para fabricar explosivos. Además el sospechoso llevaba un reloj de pulsera de la marca Zodiac cuyo anagrama era un círculo atravesado por una cruz. Sin embargo la policía no pudo encontrar ninguna evidencia física para probar que Allen era el asesino del Zodíaco. Su escritura no se correspondía con las cartas recibidas del asesino. Tampoco sus huellas revelaron ninguna semejanza con las recogidas del taxi de Paul Stein, y la prueba de ADN realizada años después tampoco arrojó ningún resultado positivo. Allen fue investigado en 3 ocasiones, en los años 1972, 1991 y 1992 en cuyos interrogatorios la policía solo logró reunir pruebas circunstanciales contra él. Poco antes de su muerte ocurrida el 26 de agosto de 1992 por causas naturales, Allen confesó a un amigo que durante su vida había cometido muchos delitos, pero que él no era el asesino del Zodíaco. En el año 2004 la policía de San Francisco catalogó el caso como inactivo. Aunque posteriormente, en el año 2007, fue reabierto durante algún tiempo debido a las presiones recibidas por la policía. En la actualidad el caso del asesino del Zodíaco se sigue investigando por parte de varias agencias de investigación. Tanto la identidad del Zodíaco como el motivo de sus asesinatos sigue siendo un misterio a día de hoy. Se desconoce también si el autor de estos crímenes sigue vivo o muerto. Y quizás, estas y otras preguntas sobre el asesino más misterioso de Estados Unidos continúen sin respuestas para siempre.